¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición del Restaurador Televisión. Estás en el canal 8 y mi nombre es Jonathan y te doy la bienvenida a esta nueva edición del Restaurador TV. Un programa que va a ser de impacto para tu vida en la fecha de hoy. En esta nueva edición contamos como siempre con una frase para reflexionar y en el segundo bloque les traigo un mensaje que nos va a llevar a reflexionar muchísimo, que titulé La delgada línea roja. Vas a ver de qué se trata porque es un tema sumamente interesante. Vamos a pasar a la frase para reflexionar que dice así: algunas veces estamos tan ocupados en remar el bote que no nos tomamos el tiempo para detenernos y ver hacia dónde vamos. ¿Cuántas veces nos pasa eso, no? ¿O en qué nos estamos convirtiendo? Esto es una frase de Wayne Cordeiro, me acuerdo de haberla leído. Es un pastor muy interesante el libro. Con el bote dice. Algunas veces estamos tan ocupados en remar el bote que no nos tomamos el tiempo para detenernos y ver hacia dónde vamos. Nosotros queremos avanzar nada más, pero muchas veces nos paramos de decir, bueno, pero avancemos, pero ¿hacia dónde? El ponernos una meta y decir, bueno, yo quiero esto, quiero hacer esto, rememos hacia esto. Y esta frase habla muchísimo también acerca del propósito. Cuando una persona tiene propósito en la vida de decir, bueno, sé en lo que quiero convertirme, sé hasta dónde quiero llegar, bueno, esa persona tiene la dirección. Al menos está siguiendo lo que siente en su corazón. Entonces nosotros queremos llevar esta misma reflexión a cada uno de ustedes que nos están siguiendo. Que tu vida tenga una dirección, que tu vida tenga metas, que no empieces a remar y que gastes energía y no sepas a dónde vas a la deriva, no sabes a dónde vas a llegar. Porque eso sí que es feo, eso es estar caminando sin dirección de Dios. Y Dios da la dirección. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros con un propósito específico. Y digo específico porque a ti Dios te ha dado una serie de dones que necesitas explotarlo. Y una vez que vos descubras para qué has nacido, entonces ahí tu vida cobra el sentido que tiene que cobrar. Ahí te vas a dar cuenta que la vida tiene un significado, que esta vida tiene valor. Y sé que tengo que caminar, por ejemplo, hacia esta dirección. Sé que mi propósito está en hacer aquello. Sé que mi propósito es ser abogado. Sé que mi propósito es ser médico. Sé que mi propósito es ser el mejor carpintero y preparar las mejores maquetas para que las personas se llenen, por ejemplo. No sé. Lo único que sé es que tenés un propósito. Es importante que vos descubras para qué naciste, en qué sos bueno. ¿En qué eso es bueno? Entonces, esta frase, vuelvo a reiterar, dice así: algunas veces estamos tan ocupados en remar el bote que no nos tomamos el tiempo para detenernos y ver hacia dónde vamos. Esta frase también me lleva a una reflexión, que muchas veces también remamos, muchas veces caminamos y sabemos hacia dónde llegamos, pero ¿saben qué? Muchas veces no disfrutamos de ese camino. Nos esforzamos tanto en remar y remamos. Y quizás sabemos a dónde llegar, pero no estamos disfrutando de la trayectoria, del camino, y la vida se nos pasa también. Porque no tan solo es de decir, bueno, tengo una meta, quiero lograr esto. No, la vida consiste también en vivirla cada día, en disfrutar de ese camino. Y estoy seguro que están de acuerdo con esto, que cuántas veces le ha pasado que quieren lograr una cosa y se preocupan tanto en lograr eso y están descuidando otras cosas. Quizás estás descuidando tu familia por estar tan metido de lleno en ese propósito. Yo no digo que no tengas que caminar hacia ese propósito, porque lo dije anteriormente, pero sí ahora te estoy llevando a esta reflexión que en ese camino, una vez que vos descubrís en qué sos bueno, una vez que descubrís qué es lo que querés hacer y a dónde apuntar, es importante también aprender a disfrutar de ese camino que estás emprendiendo, ese rumbo que has emprendido, que estás empezando a llevar. Es importante disfrutar, qué sé yo, de todo lo que te rodea, de todo lo que tienes a tu lado, de tus familiares. ¿Cuántos matrimonios se han roto y a causa de esto? Por tener padres o por tener una madre que quiere lograr esto, pero se olvida que tiene un marido, que hay que disfrutarlo, o hijos que hay que cuidarlos y que hay que brindarle amor. Muchas veces nos preocupamos, por ejemplo, o los padres se preocupan más
Y que no está mal, obviamente, porque como padre tienen que hacerlo, pero en llevarle la comida, en darle lo mejor al hijo, pero se olvida de brindarle lo mejor, que es el amor. Muchas veces queremos darle todo, que no le falte los juguetes, qué sé yo, que no le falte los alimentos, que si pide una cosa se lo damos. Nosotros cumplimos como padre y como madre, pero ese niño muchas veces está solo, ese niño muchas veces le falta amor. Entonces aprendamos a valorar primeramente lo que Dios nos ha entregado, aprendamos a disfrutar lo que tenemos a nuestro alrededor y pongámonos metas y objetivos y caminemos en pos de ello. Pero no nos cansemos tanto de remar, de gastar todas las energías en ello y no disfrutar de este camino, de esta vida tan hermosa que Dios nos ha regalado. Esta frase nos lleva a reflexionar en muchas cosas y creo que nos sentimos todos identificados en alguna parte de esta reflexión. Como les dije, empecé el programa sin dar gracias y eso es poco habitual en mi vida. Tengo que agradecer como siempre a Dios por darme esta oportunidad de estar compartiendo este espacio junto a ustedes, este espacio que anhelo y yo profetizo que es un espacio de bendición para sus vidas. Agradecer a los auspiciantes, agradecer a mis familiares, a mi novia, a mis padres que constantemente me apoyan, a seguir a las personas que tengo a mi alrededor que me dicen, Nico, seguí, continúa, que esto depara algo lindo. Y está deparando cosas lindas porque lo vemos. Los resultados es lo que al final es lo que te llena, ¿no? Y son muchas las personas que se están comunicando. Por eso, gracias por tu compañía, que nos alientas a seguir adelante. Como siempre, puedes llegar a comunicarte con nosotros a la línea que está saliendo constantemente en pantalla. O puedes llegar a seguirnos en Facebook, también está saliendo en pantalla. Tenés ahí mi Facebook, tenés el Facebook de El Restaurador TV, por donde puedes llegar a ver este y muchos más programas. Vamos a pasar al primer corte publicitario y como les dije, no te vayas, porque en el segundo bloque tenemos un mensaje poderoso titulado La delgada línea roja. Jorge Navarrete Servicios, movimientos de suelo, demoliciones, excavaciones, obras civiles e industriales, limpieza de siniestros, incendios, derrumbes, etc. Alquiler de equipo. Córdoba 1000, Plaza Wincul, teléfono 0299-4860-318. Estamos ya en el segundo bloque del Restaurador Televisión. Como siempre pueden llegar a comunicarse a las líneas que están saliendo en pantalla. Aprovecho también a enviar un saludo a aquellas personas que nos están siguiendo por internet, que se comunican con nosotros y agradecer también a ustedes que constantemente nos apoyan a seguir adelante. Como les dije, en este segundo bloque tengo la oportunidad de enviar un mensaje, de entregarles un mensaje que titulé La delgada línea roja. Esa delgada línea roja que separa la obediencia de la desobediencia, la bendición de, por así decirlo, la maldición. Muchas veces hay una línea que separa la obediencia del pecado. Está en vos el no pasar esa línea. Y muchas veces es importante recurrir a la Biblia y sobre todo a grandes hombres de Dios que precisamente atravesaron esa delgada línea roja y pasaron a estar de este lado, que es donde Dios no quiere que estemos, que es la parte pecaminosa, en la cual dejamos que el diablo entre en nuestras vidas y que maquine pensamientos de iniquidad, pensamientos impuros, pensamientos de maldad que nos llevan a hacer cosas que luego a la larga nos arrepentiremos de ello. Entonces, hoy quiero transmitirles este mensaje y animarlos a no pasar esa delgada línea roja. Quiero que me acompañen al libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 11. Aquí la Biblia relata la historia de David y de Betsabé. Antes quiero hacer una breve síntesis de quién era David. David era el hijo de Isaí.
era un descendiente, por así decirlo, de Abraham. Y David había sido ungido por rey. Y bueno, tuvo que caminar un largo trayecto para llegar a ser rey. Pero Dios se lo había profetizado y Dios lo había ungido como rey. Él llegó a ser el gran salmista. De hecho, prácticamente compuso 150 salmos. No todos son atribuidos a David, pero la gran mayoría son de él. Y vos pensás y reflexionás en David, en un hombre tan grande. De hecho, la Biblia lo cataloga como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ese hombre conforme al corazón de Dios, un día se atrevió a cruzar la delgada línea roja. Y cuando vos atravesás la delgada línea roja, estás en peligro. Estás muy en peligro porque comienzas a hacer cosas que ni vos antes te hubieses pensado hacer, que te hubieses imaginado que harías. Pero el atravesar esa delgada línea roja te lleva a la perdición. Pero hay una solución, porque prácticamente todos hemos atravesado esa línea y Dios da la solución a esas cosas. Pero quiero mostrarles a este gran hombre de Dios, que vos decís, este hombre es imposible que se equivoque, es imposible que caiga, es imposible que tropiece. David, el gran hombre de Dios, el salmista, David, el que salía a la batalla y Dios le daba la victoria. Dios, él iba a orar y le consultaba a Dios qué era lo que tenía que hacer en la batalla y Dios le daba la estrategia para ganar cada batalla. Él no perdía batalla. Él era un hombre, por así decirlo, perfecto. El hombre conforme al corazón de Dios. Vos decís, wow, un hombre tremendo, un hombre que no se puede llegar a equivocar. Pero David, como hombre que es, pecó, y pecó impresionante. Entonces quiero que me acompañes al libro de 2 de Samuel, capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Fíjense bien, ahí habla algo específico. En el tiempo que los reyes salían a la guerra, fíjense bien lo que estaba haciendo David. Que David envió a Joab, que era uno de sus generales, y con él y a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas, que era un pueblo enemigo, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Eran tiempos, dice la Biblia, en los cuales los reyes mismos salían a la guerra. Pero David optó por no salir en la guerra. O sea, optó por quedarse en el lugar que no tenía que quedarse y no fue a lo que tenía que hacer. No, o sea, es como que desobedeció, porque la misma palabra dice, eran tiempos en los cuales era necesario que los reyes salieran a la guerra. Pero David decidió quedarse. David decidió descansar en esta vida. Dijo, no, listo, basta, yo ahora me quedo acá, que peleen los demás, yo demasiado he peleado. Pero eran tiempos en los cuales él tenía que obedecer, pero desobedeció, él se quedó. Y fíjense bien lo que pasó. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Yo me imagino a David con las manos atrás, caminando y diciendo, bueno, ¿cómo les estará yendo a mis hombres en la batalla que están luchando, ya han sitiado a Rabá? Estamos venciendo a los amonitas, estamos bien, bueno. Y él paseando, él estaba ahí en el terrado de su gran palacio paseando. Y en ese entonces, fíjense bien lo que aconteció, y dice, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahí fíjense bien lo que pasó. Su alma, que el alma del hombre es la que contiene los 5 sentidos, ya estaba metiendo un sentido más, los 5 sentidos, las voluntades, la voluntad de uno, la disposición de uno. De hecho, la palabra de Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, es el alma nuestra la que se tiene que salvar. ¿Por qué? Porque en nuestra alma están los sentidos, está nuestra vista, y todo lo que entra en nuestras vistas nosotros lo generamos, se generan en pensamientos. Y esos pensamientos, si no están alineados con los de Dios, pueden ser pensamientos de iniquidad, pueden ser pensamientos de maldad. Entonces, ojo con lo que miramos, porque David, en los tiempos en los cuales él tenía que estar en otro lugar, él se quedó en el palacio, se puso a caminar y vio a una mujer desnuda que se estaba bañando. Y según relata la Biblia, que era una mujer hermosa. Pero una persona que tiene limpio, por así decirlo, su corazón, si tiene limpio su corazón, puede haber visto a esta persona y saca la vista de eso y listo, no genera ningún tipo de pensamiento inicuo. Pero no, David vio a esa mujer y la codició. Vio a una mujer y la codició. Entonces fíjense bien lo que pasó. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
David hasta ese entonces no había atravesado la delgada línea roja. Él estaba ahí al borde, porque bueno, en cierta medida no había ido a la guerra, no estaba tampoco mal, pero la Biblia relata que eran tiempos en los cuales los reyes salían a la guerra. Estaba ahí al borde. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. A ver, David, el gran hombre de Dios, sabía los 10 mandamientos de Dios, era obvio. Y uno de los mandamientos de Dios, claro, es no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces David ve a esa mujer desnuda, bañándose y hermosa, imagina una mujer tremenda, y entonces David agarra y dice, bueno, voy a preguntar por esa mujer, porque la codició en su corazón. Él teniendo tantas mujeres en ese entonces que tenía, codició esa mujer y no sabía quién era. Bueno, mandó a preguntar quién era. Esa mujer era Betsabé, era esposa de Urías Eteo, uno de sus generales. Y David en ese entonces, si tuviese tenido esa limpieza de corazón, tranquilamente hubiese dicho, bueno, yo no puedo hacer nada porque esa mujer le pertenece a otra persona. No puedo codiciar lo que no me pertenece a mí. Esa mujer es dueño, ya tiene dueño. Pero David hizo lo contrario. Dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Ahí adulteró. Codició, fíjense bien, entró por sus ojos a esa hermosa mujer, la codició en su corazón, se generaron pensamientos de iniquidad, pensamientos perversos para adulterar, y vio la manera en la cual podía llegar a codiciar a esa mujer, la manera en la cual podía llegar a acostarse con esa mujer. Sabía David de sobra que era mujer de Urías, pero no le importó nada. ¿Por qué? Porque en su corazón ya había atravesado la delgada línea roja. Fíjense bien lo que produjo, ¿no? El mirar, y lo que nos lleva a esta reflexión, que tengamos muchísimo cuidado con las cosas que miramos, porque el mirar y después el codiciar produce precisamente el atravesar esa delgada línea roja. Y David después no le importó nada, porque miren lo que pasó. Dice, y David, mandó mensajeros, la tomó, vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ella se limpió después de haber hecho lo que hizo, después de acostarse con el rey, se purificó. Y dice, aconteció la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Estoy embarazada, le dijo. Y David en ese entonces debe haber dado, por así decirlo, entre comillas, gracias a Dios de decir, bueno, no hay la prueba de ADN para saber si yo soy su padre. Ahora comienza a idearse un plan maléfico, un plan de Satanás, un plan diabólico que lo iba a llevar a hacer pecados de los cuales él después se arrepentiría. Pero quiero llevarles a reflexionar esto, lo que produce el atravesar la delgada línea roja. Esa línea que te separa de la obediencia de la obediencia. Desobediencia, obediencia. Es tan delgada y es tan fácil atravesar esa línea. Pero qué importante que es estar nuestros pensamientos alineados con los de Dios. Muchas veces nosotros vemos cosas que no nos convienen ver y esas cosas nos llevan a codiciar, nos llevan a pensar cosas y a idear pensamientos maléficos, diabólicos, que nos llevan a hacer cosas que Dios no quiere que hagamos. Y David, el gran hombre de Dios, atravesó esa línea. Codició a una mujer que que estaba casada, la tomó y se acostó con ella y tuvo un hijo. Estaba encinta la mujer. Entonces David dijo, esto no lo puede saber nadie, porque yo soy un gran hombre de Dios, tengo que taparlo de alguna forma. Entonces comienza ese plan diabólico. Y dice así, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. O sea, mandó a llamar de la guerra, fíjense bien, a Urías, porque él ya había pensado un plan diabólico para resolver esto. Dijo, bueno, no existe el ADN, así que nadie va a saber que yo me acosté con Betsabé, la esposa de Urías. Entonces, tengo que hacer algo. Voy a llamar a su esposo y vamos a ver qué es lo que aconteció. Dice así, y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. Fíjate qué cara dura que era David, que agarró y le dijo, bueno, te llamo para preguntar a ver cómo está mi general Joab. Y le dijo, y por la salud del pueblo, a ver cómo está el pueblo. Mentira, ni le importaba. Y por el estado de la guerra. Esas eran las excusas por las cuales David llamó a Urías. Pero después dice, y después dijo David a Urías, descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presentes de la mesa real. Pero David, ¿qué le dijo? Ve a tu casa, lavate.
lavate, aseate, descansá de este gran camino, de esta guerra pesada que has tenido, que estás viviendo. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¡Epa! David no tenía pensado esto, ¿no? Él pensaba que iba a llamar a un hombre cualquiera, no, pero estaba llamando a un hombre íntegro. Fíjense bien que este hombre no descendió a su casa, sino que se quedó a dormir a la puerta del palacio. Y dice, e hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Le dice David. Y Urías respondió a David, fíjense bien la integridad de Urías. El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por mi vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haría tal cosa. Acá se encontró con un hombre totalmente íntegro de corazón. Claro, es que todo el pueblo estaba en la batalla. Y él, claro, lo llamó el rey y él decía, ¿cómo voy a ser yo tan cara dura de agarrar e irme hasta mi casa, asearme, estar bien, dormir con mi esposa, cuando todo el ejército está batallando, cuando se están perdiendo vidas en la batalla, donde hay esposas que están velando para que sus maridos lleguen con vida? ¿Cómo voy a hacer yo esto por más que tú me hayas llamado, rey? Entonces, el primer plan diabólico se había frustrado para David. El plan de David, ¿qué era? Que Urías descendiera a su casa, que se acostara con su esposa, y después, claro, el hijo que iba a concebir, nadie le iba a probar que era de David, porque Urías ahí se había acostado con su esposa, pero no aconteció así. Entonces comienza el plan B. Vamos a ver cuál es el plan B. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Bueno, el segundo plan diabólico de David dijo, bueno, si a este hombre tan íntegro de Dios no descendió, como bien me dijo, porque todo el ejército está peleando, bueno, borracho lo va a hacer. Voy a invitarlo, lo voy a embriagar, y embriagado y todo va a ir a descender a su casa y estoy seguro que va a dormir con su esposa. Pero era este hombre tan íntegro que él tomó, porque David le dio para que tomara, se embriagó, pero se quedó a dormir en el palacio. Entonces el segundo plan maléfico y diabólico se había frustrado, el plan B se había frustrado. Entonces comienza el plan C. Dijo, bueno, esto tengo que resolverlo de alguna forma. Y miren lo que pasó. Dice, y venida la mañana, escribió David a Joab una carta. Ahí empieza el plan maléfico tercero. Y dice, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo, fíjense bien porque esto es algo tremendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Este hombre íntegro, este hombre que tenía por esposa a Betsabé, este hombre que había venido de la guerra por llamado de David, y le había dicho que fuera a acostarse a su casa, que después lo había emborrachado, pero él no descendió a su casa para mostrarle aún la integridad y el compromiso que tenía por su pueblo. David dijo, bueno, ahora este plan maléfico tercero no me va a fallar. Voy a escribir una carta diciéndole a Joab, a mi general, el que estaba comandando la batalla, le voy a decir, bueno, colocame a este Urías Eteo en lo más duro de la batalla y apartaos, déjanlo solo para que muera. Estaba mandándole, este Urías caminó, no sé los kilómetros que habrá caminado para llegar hasta donde estaba el ejército, su compañero, ¿no? Donde estaban peleando la batalla. Pero él mismo llevaba la carta de muerte en sus manos, estaba llevando su pasaje a la muerte. Esa carta cuando llegó a Joab, cuando la abrió, Joab no pudo, conocía a David y dijo, esto no puede estar ocurriendo. ¿Cómo puede ser que David me pida que ponga a este hombre, Urías Eteo, un hombre íntegro, con pureza de corazón? ¿Cómo me puede pedir David, el salmista, esto? Que mate a este hombre, porque era matarlo, era colocarlo en el lugar más duro de la batalla y apartarse de él. Pero claro, Joab era un general que tenía que obedecer las órdenes del rey. Y así aconteció, y Urías Eteo murió. ¿Y saben lo que hizo después David?
tomó a Betsabé y la tuvo por esposa. Fíjense bien lo que produce 3 planes diabólicos, satánicos, maléficos, 3 planes que llevaron a David a conformar estos planes por haber cruzado la delgada línea roja. Eran tiempos en los cuales los reyes salían a la batalla. ¿Qué hubiese pasado si David hubiese ido a la batalla? ¿Hubiese acontecido esto? Por supuesto que no, pero David había desobedecido. Había cruzado la delgada línea roja y había pecado tremendamente. El gran hombre de Dios que vos decís, este hombre no puede fallar nunca, un hombre que Dios lo usa de gran manera, había fallado, había mentido, había adulterado y había matado, porque él mismo fue por mandato él que mató. Era cómplice de la muerte de Urías Eteo. Entonces llega la reflexión y Dios, que Dios ve todas las cosas, amonesta a un profeta y le dice, mira lo que ha hecho mi siervo David. Ha pecado, ya impresionante lo que ha pecado. Entonces manda a Natán para amonestar a David. Y fíjense bien lo que dice Natán, lo voy a leer rapidito para terminar este mensaje. Jehová envió a Natán a David y vinieron a él y le dijo, y fíjense bien lo que le dijo este profeta a David. Habían 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había criado con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. ¿Van entendiendo? Había un hombre que tenía un montón de ovejas y había uno que era pobre, que solamente tenía una ovejita y que la había cuidado, era hermosa esa ovejita. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. El hombre rico, teniendo tantas ovejas, decidió no matar ninguna de sus ovejas y tomó la única oveja preciosa que tenía del hombre pobre. Entonces dice, entonces se encendió el furor de David. Fíjese bien qué cara dura que era David en ese entonces. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Dios, que el que tal hizo es digno de muerte. El mismo rey estaba diciendo que esa persona, ese hombre rico, que había tomado la oveja que no le convenía porque era pobre, que ese hombre pobre tenía una sola oveja, era digno de muerte por lo que había hecho. Entonces mire lo que le dijo Natán, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Dios. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios haciendo lo malo delante de sus ojos? Ahí está la amonestación de Dios. Y esto es lo que te quiero transmitir en este mensaje. Estás siendo amonestado por esta palabra. Yo sé que en alguna ocasión has atravesado esa delgada línea roja. Esa delgada línea roja que separa la obediencia de la desobediencia. La bendición de la maldición. Porque David, aquí después con el tiempo, ese hijo que tuvo Betsabé, murió. ¿Por qué? A causa del pecado. Y vos decís, ¿Dios perdonó a David? Sí, lo perdonó. Ahora te voy a decir qué es lo que hizo David. Qué es lo que llevó a que Dios tuviera misericordia. Y es lo que va a llevarte a vos a reconciliarte con Dios. Yo sé que en alguna ocasión en tu vida has atravesado esta delgada línea roja. Quizás las estás atravesando ahora, quizás has adulterado, quizás has tenido pensamientos de adulterio, quizás has tenido pensamientos de matar o has matado, o quizás has violado, o quizás estás maltratando a tus hijos, o quizás estás mintiendo, quizás has vendido cosas que no tenías que vender, has tomado lo que no te pertenecía, quizás has murmurado, o quizás has golpeado, quizás has dicho cosas malas a una persona que han herido, o quizás has estafado. Has atravesado esa delgada línea roja. Estás en la parte de maldición, estás en la parte de pecado, donde Dios no quiere que estés. Es tiempos en los cuales los reyes salen a la batalla, es tiempos en los cuales tienes que buscar a Dios. Pero has atravesado esta delgada línea roja. ¿Saben por qué Dios perdonó a David? Porque Dios en el Salmo 51, y esto se lo dejo a ustedes para que lo lean con tiempo en su casa, en sus hogares, en el Salmo 51, ahí la Biblia relata lo que David hizo. David, cuando escuchó eso, enseguida se humilló ante Dios, se arrepintió y dijo, Señor, reconozco esto que he hecho, reconozco que he pecado, yo te pido perdón, he pecado contra ti, he pecado contra
contra todos los que están a mi alrededor. No me importa que las demás personas sepan este pecado. Lo único que me importa es que no quites de mí tu Santo Espíritu. Y Dios vio el corazón quebrantado de David, el corazón humillado de David, y tuvo misericordia de él y lo perdonó. Pero los pecados tienen consecuencias. Eso nunca se lo olviden. Lo que vos sembrás, cosechás. Pero hay un Dios misericordioso que tiene perdón, que te va a perdonar de ese pecado. Entonces hoy es el tiempo en el cual vos podés arrepentirte a Dios, allí donde estés en tu hogar viéndonos o por internet. Arrepentirte de lo que has hecho, de haber atravesado esa delgada línea roja, y hay un Dios con las manos bien abiertas esperándote recibir, esperándote abrazarte y decirte: hijo, yo te perdono. Pero Dios lo que necesita es a sus hijos humillarse ante Él. Reconocer primeramente nuestros pecados, porque David reconoció su pecado. David reconoció que había hecho esto y esto, no encubrió nada. Y dice la palabra en Proverbios que el que encubre sus pecados no puede ser perdonado. Dice: mas el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. David confesó sus pecados ante Dios y le dijo: Señor, yo he pecado contra esto, lo reconozco. He pecado contra ti, te pido que tengas misericordia. Y es más, David en el Salmo 51 dice: límpiame desde la mollera hasta la planta de los pies, saca esta impureza que hay en mi corazón. Lávame mis ojos, porque él entró todo por sus ojos, se generó un pensamiento inicuo. David le pedía que limpiara sus pensamientos también, esos pensamientos de iniquidad. Por eso hoy este es un llamado al arrepentimiento, Si has atravesado la delgada línea roja, hoy a través de este mensaje yo sé que Dios te va a restaurar. Allí donde estés, cierra tus ojitos y haz una oración simple, confesándole ante Dios nada más tus pecados, y vas a sentir cómo la mano poderosa de Dios viene sobre tu vida y vas a sentir algo diferente, un refrigerio que durante mucho tiempo no habías sentido. Ese es el perdón, esa es la paz, diciéndote: Dios, te he perdonado, hijo, ahora no peques más y siga adelante. Pasemos al último corte publicitario. Jorge Navarrete Servicios, movimientos de suelo, demoliciones, excavaciones, obras civiles e industriales, limpieza de siniestros, incendios, derrumbes, etc. Alquiler de equipo. Córdoba 1000, Plaza Wincul, teléfono 0299-4860-318. Hemos entrado al último bloque del Restaurador Televisión, un programa de restauración hemos vivido en el día de la fecha, un programa de bendición, un programa que nos lleva a reflexionar y que nos lleva a vivir una vida plena en Dios. Nosotros todos nos hemos equivocado, hemos fallado, pero hoy el mensaje que Dios nos ha entregado es un mensaje que nos lleva a reflexionar que muchas veces hemos atravesado esa delgada línea roja y estamos viviendo en pecado, pero Dios hoy a través de esa reflexión nos dice: hijo, volveos a mí que yo me volveré a ustedes. A través de ese arrepentimiento, a través de esa confesión de pecados, vas a hacer que Dios llegue a tu vida de una forma sobrenatural y vas a sentir cómo Dios te perdona de todas aquellas cosas por las cuales pecaste contra Él primeramente y contra tu vida. La frase para reflexionar en el día de hoy dice así: algunas veces estamos tan ocupados en remar el bote que no nos tomamos el tiempo para detenernos y ver hacia dónde vamos o en qué nos estamos convirtiendo, dice Wayne Cordeiro. Una frase que en el primer bloque reflexionábamos muchísimo acerca de esto, del plantearse metas, el que cada uno tiene un propósito, pero que también que hay de que disfrutar de este camino, esta trayectoria, hay que ver en qué nos estamos convirtiendo. Una frase hermosa, y como les dije en el segundo bloque, el mensaje que hemos titulado La delgada línea roja. Como siempre pueden llegar a comunicarse con nosotros al teléfono que está saliendo en pantalla. Esa es la línea directa por la cual te puedes comunicar directamente con el equipo del Restaurador TV. Si quieres hacer algún pedido de oración, si quieres mandar algún saludo a alguien especial, agradecimientos,
O si este mensaje ha llegado, ha impactado tu vida, háznoslo saber, que a nosotros nos anima a seguir adelante. Si necesitas ropa, contamos con ropa. Si necesitas Biblias, háznoslo saber. Gracias por tu compañía. Será hasta la próxima y que Dios te bendiga.